Hola a todos, bienvenidos a este video. Esta es una charla introductoria del tema transición energética y energías renovables. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva muchísimo todo esto que vamos a ver a continuación. Este es el contenido de la presentación. Iniciaremos con una breve introducción, luego hablaremos de qué es la transición energética, posteriormente hablaremos de las energías renovables y terminaremos viendo las referencias de esta presentación. Iniciemos considerando esta pregunta: ¿por qué es importante cambiar la forma en que producimos nuestra energía? Pues resulta que el obtener la energía de la manera que lo hacemos actualmente, es decir, quemando combustibles fósiles, nos ha cargado graves problemas medioambientales y problemas sociales. Ejemplos de ellos son los que vemos aquí en la diapositiva. Está el conocidísimo problema del calentamiento global, que es el aumento de la temperatura de la Tierra y los océanos, producto del efecto invernadero. Cuando se queman combustibles fósiles, se emiten unos gases que permiten la entrada de la radiación solar, pero no permiten su salida completamente, lo cual va calentando el planeta. También la disminución de la calidad del aire, también la inequidad energética es otro problema. No toda la gente, no todas las personas tienen acceso a la energía para cubrir sus necesidades básicas, o las tensiones sociales y conflictos bélicos. Como es un recurso no renovable, se va acabando y hay conflictos para poder tener esos recursos y satisfacer sus necesidades entre los países. Es por eso que se ha planteado como solución el utilizar energías renovables, que son energías más limpias, más amigables con el medio ambiente, y reducir el consumo de energía. Es muy importante esto último porque nada sirve trabajar en desarrollar las energías renovables si cada vez consumimos más y más energía. Eso es como la persona que gana la lotería, pero empieza a gastar locamente y al poco tiempo después ya no tiene nada. De hecho, hay un estudio que muestra que el 80% de las personas que ganan la lotería a los pocos años no tienen nada porque la han malgastado. Bueno, pues pasar de este escenario a este otro escenario es lo que queremos, y el hacerlo es a lo que llamamos transición energética. Pues la transición energética actual, la que estamos viviendo hoy en día. Porque en términos generales, una transición energética es un cambio significativo en el sistema energético, ya sea de un país, de una región o a nivel global. Ejemplos de otras transiciones energéticas que han ocurrido en la historia son los siguientes: el incremento del uso del carbón debido a la revolución industrial. Cuando se llevó a cabo la revolución industrial, se desarrollaron todas estas máquinas de vapor, y se requerían combustibles para esas máquinas. El combustible de esa época era la leña, por lo que se empezó a deforestar un montón, llegó a haber una escasez y ahí fue donde empezó a utilizarse el carbón. Posteriormente empezó el uso masivo de los automóviles, de los motores a combustión interna, y con él el uso masivo del petróleo para producir el combustible líquido para esos motores. Como último ejemplo, el despliegue de la energía nuclear tras la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de energía empezó a desarrollarse en la Segunda Guerra Mundial con fines bélicos. Todos conocemos la historia de Hiroshima, de la bomba atómica. Después de eso se reenfocó el uso para la producción de energía eléctrica. Ahí fue donde se marcó otra nueva transición energética. Y la actual, la que estamos viviendo hoy en día, se produce por la necesidad de mitigar los efectos perjudiciales de la quema de combustibles fósiles, los efectos que vimos en la diapositiva pasada. Esta transición energética es muy importante para todo el mundo y está relacionada directamente con los objetivos del desarrollo sostenible. Resulta que en 2015 los líderes mundiales se reunieron en torno a la Organización de Naciones Unidas y aprobaron 17 objetivos para cumplir a 2030, con lo que se busca reducir la pobreza, cuidar al planeta y disminuir las desigualdades. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que podemos observar aquí en esta gráfica. La transición energética tiene que ver principalmente con los siguientes objetivos. Con el primero, fin de la pobreza, porque todos van a tener más acceso a la energía para cubrir sus necesidades. Energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable y acción por el clima. Esto último para mitigar los efectos del calentamiento global.
Y la transición energética tiene un elemento muy importante que ya habíamos comentado, que son las energías renovables. Estas energías se pueden definir como energías inagotables, fuentes de energía inagotables y respetuosas con el medio ambiente. Eso entre comillas porque siempre hay algún impacto ambiental. Se pueden clasificar en 5 grupos, aunque algunos autores la clasifican en 6, que son la energía eólica, esa es la que proviene del viento. El viento sopla y hace mover las aspas de estas turbinas. Ahí lo que ocurre es que esas aspas hacen girar un eje que se conecta con un dispositivo llamado generador, que transforma la rotación de ese eje en energía eléctrica. La energía solar, hay 2 tipos, la solar fotovoltaica, los paneles solares, lo que hacen es transformar directamente la energía del sol en energía eléctrica. La otra es la solar térmica, lo que se hace aquí es calentar un fluido que después se usa con fines energéticos por medio de estos colectores solares. La energía hidráulica, la que proviene del agua, algunos autores hacen una diferencia entre la hidráulica que viene del mar y la demás y la clasifican como 2 grupos diferentes. Aquí la estamos clasificando en un solo grupo. Es muy importante para nuestro país, para Colombia, porque el 70% de nuestra energía eléctrica proviene de centrales hidráulicas. Una energía que también proviene al hacer rotar un eje por medio de una turbina, similar a lo que ocurre con la energía eólica. Se hace pasar agua por una rueda, esta hace girar un eje, se conecta a un generador y este transforma esa rotación en energía eléctrica. La geotérmica aprovecha el calor del interior de la Tierra. Resulta que, como todos sabemos, el interior de la Tierra es muy caliente, entonces las capas subyacentes también conservan algo de ese calor. Hay reservorios subterráneos con agua caliente. Lo que se hace es cavar un pozo hasta esos reservorios, se extrae el agua en forma gaseosa y líquida, se separan y se utiliza el vapor de agua, el agua gaseosa, para mover de nuevo una turbina, una rueda que hace girar un eje, se conecta un generador y se transforma esa rotación en energía eléctrica. Y finalmente, pero no menos importante, la bioenergía, que es la energía que proviene de la biomasa. La biomasa se puede definir como todo material de origen biológico, exceptuando aquel que ha sufrido procesos de mineralización, como los que originan al petróleo, al gas natural y al carbón. Es un tipo de energía muy importante porque es el único de los tipos de energía no renovable que no requiere grandes cambios en la tecnología para su aplicación y además se puede almacenar. Como todo, las energías renovables también tienen desventajas. Por eso hay que aplicarlas, hay que utilizarlas con responsabilidad, con una buena planeación, porque si no se pueden ocasionar daños medioambientales graves. Algunas de las desventajas más importantes son las siguientes. Con respecto a la energía eólica, las turbinas eólicas son ruidosas y pueden causar daños a las aves del lugar en donde esté el parque eólico. La energía solar necesita grandes extensiones de tierra para su producción, para colocar los paneles solares. La hidráulica, las represas causan un impacto medioambiental fuerte sobre los ecosistemas de la región en donde se encuentra. Eso hay que tenerlo en cuenta porque toda la vida del río, de los ecosistemas, sufre un cambio, sufre un daño por estas centrales hidráulicas. La bioenergía, cuando la biomasa es producida a partir de cultivos específicos, puede entrar en competencia con tierras destinadas para cultivar alimentos o tierras destinadas para bosques, es decir, causar deforestación. Y finalmente, la geotérmica. Lo que se está haciendo es extrayendo fluidos del subsuelo. Además del agua, se pueden extraer algunos fluidos tóxicos, gases tóxicos, productos químicos, entonces hay que tener cuidado con esto. Con respecto a qué tanta energía tenemos, energía renovable, la capacidad instalada, podemos ver este gráfico. El autor del que tomé los datos consideraba a la hidráulica como 2 tipos, hidráulica y marina, por eso aquí aparecen 6 tipos. Esta es la capacidad instalada en megawatts. Como podemos observar,
La máxima capacidad instalada está en la energía hidráulica, seguida de la eólica y seguida de la solar. Eso es de 2017. Si comparamos la capacidad instalada de 10 años antes, veremos un gran aumento. La bioenergía aumentó en más del doble su capacidad instalada. Por ejemplo, la hidráulica aumentó en 1.4 veces y la que más aumentó ha sido la solar. Aquí vemos otro gráfico en el cual se observa el aumento en la capacidad instalada de las energías renovables frente a las energías tradicionales. Esto es a 2017 y después una proyección en los años venideros. Como podemos observar, hay un mayor aumento en las energías renovables, lo cual muestra el interés por este tipo de energías. Pero hay que recordar que actualmente aproximadamente el 80% de la energía que usamos viene todavía de fuentes no renovables. Bueno, entonces para finalizar, repasemos un poco algunos puntos importantes de esta clase. La transición energética es un cambio significativo en el sistema energético de un país, región o a nivel global. Han habido varias a través de la historia, estamos a puertas de una debido a los efectos negativos de la energía que estamos utilizando. Aquí viene el segundo punto. La actual transición energética es motivada por los problemas sociales y medioambientales derivados del uso de combustible. Para ello se busca reducir el consumo de energía y desarrollar las energías renovables. Las energías renovables se pueden definir como energías inagotables y respetuosas con el medio ambiente. Sin embargo, hay que tener cuidado en su uso inadecuado puede provocar impactos negativos. Y finalmente, las energías renovables se pueden clasificar en 5 tipos. La que viene del sol, que es la solar, la eólica, que proviene de los vientos, la geotérmica, que viene del subsuelo, la bioenergía, que proviene de la biomasa, y la hidráulica, que proviene del agua. Estas son las referencias que utilicé para esta presentación. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya servido, que les haya gustado. Si les gustó, denle like y que tengan un muy buen día. Hasta pronto.